Buenas tardes para todos y todas. Pues mi nombre es Juan Pablo Cruz, como el profe lo dijo, y pues hoy vengo a presentarles el trabajo que hemos realizado en el grupo, que pues titulamos Espectroscopía DS, usada como sonda para el mapeo de espesores de capas superficiales. Y pues sí, el objetivo es ver cómo se utiliza la técnica de EDS, que como el profe hablaba, que se utiliza usualmente para hacer microanálisis químico, pero esta vez usada para calcular espesores de películas delgadas. No sé por qué no cambia. Bueno, la forma de la presentación está estructurada de esta manera. Primero les quiero presentar como unas generalidades de cómo funciona la técnica y luego quiero hablarles un poco como los resultados sobre un experimento que hicimos en el grupo para comprobando la técnica y observando qué tal funciona. Entonces, antes quiero hablar un poco sobre los métodos, solo mencionar algunos de los métodos más usados hoy en día para determinar espesores de películas delgadas. Luego quiero hablar un poco más en detalle sobre la técnica de espectroscopía por dispersión de energía, LDS, y pues cómo se utiliza esta técnica para estimar el espesor de películas. Y pues hablar de que existen dos formas de análisis, que es el análisis con patrones y el análisis sin patrones. Luego pues les hablaré que la utilidad que tienen las simulaciones computacionales para este tipo de análisis. Y pues les hablaré más en detalle sobre los softwares de simulación que hemos utilizado y pues la técnica que utilizan estos softwares. Y ya hablaré un poco sobre cómo esta técnica para determinar espesores podría utilizarse para mapear superficies, para conocer los espesores de superficies de una cierta superficie de una muestra. Y pues finalmente hablaré sobre un experimento en concreto que hicimos en el grupo. Listo, pues aquí menciono unas técnicas. Estas son como las técnicas más usuales, más usadas hoy en día. Hay más, ciertamente, pero estas son como las más difundidas para determinar espesores de películas delgadas. Una de ellas es la micrografía por sección transversal en microscopio electrónico de barrido, microscopio barrido electrónico. Y pues esta técnica lo que hace es que pues, uno tiene una cierta muestra que quiere determinar el espesor y uno la parte y pues observa la sección transversal como una imagen en el microscopio. Digamos que esta técnica pues requiere que uno rompa la muestra para observarlas, una técnica, entre comillas, destructiva. Perfilometría es un stylus con el cual uno mide un escalón que ha hecho una muestra y con él podría medir el espesor de la película. Pues esto requiere que yo haya fabricado una muestra con un cierto escalón, o sea, una parte que no esté recubierta, para luego con el stylus, que es una plumita, ir recorriendo la muestra y a través del escalón, del gradiente de alturas que uno mida, poder determinar el espesor. El EDS, que digamos es una técnica que ya existe, sin embargo no es tan utilizada, pero pues es la que les voy a hablar. Y unas cuantas más técnicas que también se utilizan hoy en día para determinar espesores de películas. Bueno, antes de entrar a la técnica como tal de la determinación de los espesores utilizando el EDS, pues quiero hablar un poco sobre la técnica del EDS. Pues también lo llaman como Electron Proof Microanalysis. Bueno, es como se utiliza para hacer microanálisis químico. Entonces, en un microscopio electrónico de barrido, pues los electrones son acelerados por un potencial de aceleración y llegan a la muestra y pues pues van a interactuar con un cierto material. Esta interacción de los electrones del haz con el material pues produce mucha información y hay muchos fenómenos físicos aquí involucrados. Pues, muchos de ellos pues los usan para determinar, para pues hacer mediciones, crear imágenes y más. Pero uno de los fenómenos que hay allí es que la interacción de los electrones del haz con los electrones de los orbitales de los átomos produce transiciones electrónicas en los orbitales de los átomos que componen el material. Estas transiciones electrónicas producen que excitan realmente electrones de una cierta capa a otra capa y luego hay un decaimiento que produce finalmente un fotón. Estos fotones son emitidos en todo el ángulo sólido y pues son detectados por un detector de rayos X que pues está puesto a un cierto ángulo de elevación. Estos rayos X también son llamados rayos X característicos, dado que pues dependen del material, del tipo de material, del elemento que compone la muestra. Y pues a través de ellos se podría
pues caracterizar el material del que proceden estos rayos X. Pues el detector lo que cuenta son energías, mide las energías a través de un detector que es un semiconductor, y pues a través de él determina la energía con la que el fotón viene. El fotón interactúa con el detector y a través de esa interacción pues, se puede determinar la energía. Y a través de las cuentas que mide el detector se pueden construir espectros como este. Este es un espectro obtenido en el laboratorio de física en el laboratorio de microscopía electrónica del departamento de física, en el microscopio. Este espectro es para un acero y pues digamos aquí se observa a través de este espectro, que ya está, se obtuvo el espectro, es posible determinar la concentración de elementos en el material, en la región de interacción de los electrones con la muestra. Entonces, digamos, uno obtiene este espectro y a partir de este espectro puede obtener un microanálisis, un análisis de la composición, en cierto sentido. Pero pues, como les estoy diciendo, no solo es posible obtener la composición, sino además otras cosas, ¿no? Entonces ya una vez, pues, habiendo mencionado el método de EDS, pues aquí esta imagen muestra un poco más más en detalle lo que pasaría cuando los electrones interactúan con el material, que los materiales que nosotros queremos considerar son materiales recubiertos. Entonces hay una cierta región que es la región de interacción, que la llaman la pera de interacción, que es la región efectiva donde se van a producir los fotones y las transiciones, que pues es la región de interés realmente, porque las regiones muy lejanas pues va a ser muy poco probable que un electrón excite transiciones en la muestra, entonces va a ser una cierta región efectiva. Esta región efectiva va a tener un máximo, un ancho, que va a depender de la energía del haz, de la densidad de los materiales, y pues va a ser un parámetro muy importante. Nosotros tomaremos un parámetro que se llama el parámetro R, la profundidad de escape. Es un parámetro que nos va a medir la profundidad máxima a la que puede un electrón excitar un Bueno, hemos perdido la señal de Juan Pablo. Sí. Esperemos un par de minutos. Si la podemos recuperar, ofrecemos excusas. Ustedes entenderán de que usamos equipos caseros, cuya fiabilidad pues, es a veces insuficiente, ¿no es cierto? Cierto, sí. Sí, bueno, les ofrezco excusas. Esperemos un minuto, un par de minutos, para que Juan Pablo pueda retomar su conexión, por favor, ¿sí? Tengan la amabilidad. Ya Yo no está por ahí tengo... llegando. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, mientras Juan Pablo regresa, él les está hablando del volumen de interacción y está hablando en particular de la profundidad de escape. Entonces, ese volumen de interacción que les mostraba Juan Pablo en la diapositiva abarca regiones de la película y abarca regiones del sustrato. Eso hace que el espectro obtenido tenga información que viene de la película y información que viene del sustrato. No es un análisis directo como nos imaginaríamos de que cortamos el espectro en una parte que sea sustrato y una parte que sea película, porque fotones generados en la película afectan el sustrato y fotones generados en el sustrato afectan la película, ¿no es cierto? Entonces esa intermezcla allí pues hace que el análisis del espesor de esa película a partir del espectro tenga bastantes particularidades, bastantes minucias que Juan Pablo nos presentará en su presentación, que no quiero yo
terminar haciendo la presentación de Juan Pablo. Debería hacer spam, por favor. Spoiler, estaba haciendo Spoiler, spoiler. spoiler, sí. Spam no, spoiler. Bueno, sí, también es un spam. Esa pantalla que estamos viendo es la de quién. La de Juan Pablo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Juan, te escuchamos. Bien, pueda. Es que tuve un lío con el computador, me estoy Sí, presentando sí, desde sí, otro nos, lado. nos imaginamos. No te preocupes. Bien, puedas Sí, continuar. me lo temía y pasó lo que me temía. Pero bueno. No te preocupes. El mío con la tableta digitalizadora a veces se apaga. Ay, Dios. Listo. Estabas Entonces en yo iba, en la próxima diapositiva, Juan. ok, listo, En estaba esa, hablando en esa. aquí de Sí, de la estamos en región, eso. de la profundidad de escape, estaba hablando. Eh, pues listo, entonces el parámetro de la profundidad de escape, ya lo que les había comentado, es la distancia máxima a la que puede producirse una transición, en la que un electrón podría producir una transición de rayos X y ser detectado en el detector. O sea, si es un lugar muy profundo, el electrón podría llegar a excitar un fotón, pero este fotón podría llegarse a absorber durante el transcurso, durante el viaje que tendría que hacer entre el material y el detector, y entonces digamos, estos fotones no se considerarían dentro de este rango. Hay una ecuación, que es la ecuación que muestro ahí a la derecha, es la aproximación de Kanaya-Okayama, que pues permite una aproximación a este valor de profundidad de escape. Y pues como vemos, es sub cero la energía a la que viene el electrón, el haz, pues, es la energía inicial que tenga que tenga, con la que esté siendo, pues, esté configurado el microscopio en el momento. Y pues la energía crítica es la energía a la cual se presenta la transición, pues que queremos observar, ¿no? O sea, en el espectro que vemos abajo es un espectro obtenido en el software de TSA, que pues vemos un espectro eh, para un acero inoxidable recubierto con un nitruro de titanio. Entonces, pues, digamos, nosotros quisiéramos observar el pico del hierro, pues necesitaríamos una energía por lo menos de mayor a 6.5 kiloelectronvoltios, 5 kiloelectronvoltios para observarlo. Y pues para que se observe con una buena estadística tiene que ser por lo menos 2 veces más. Entonces, digamos que el parámetro, ya vemos que este parámetro va a depender mucho del voltaje de aceleración del, del microscopio. Ahora, pues, ¿cómo queremos considerar o sea, cómo queremos obtener la información de un espesor? Entonces, pues, cuando nosotros tomamos un espectro de EDS de una región, de una región de interfaz, o sea, una región donde está un material un recubrimiento y un volumen, pues, cuando obtenemos este espectro, el espectro total va a ser como va a tener contribuciones de rayos X tanto del volumen como de la película. Y pues nosotros obtendremos un solo espectro. Pero pues digamos que uno intuitivamente piensa que debe existir alguna relación entre la intensidad de la radiación de los materiales de la película y la intensidad de los materiales pues que vienen del sustrato en función del espesor. Porque pues si uno se imagina que tuviera una película que sea muy, muy, muy ancha, tal que sea más ancha que el espesor de escape, que la profundidad de escape, pues uno no esperaría tener fotones del volumen. Igualmente, si uno supone que tiene una película muy delgadita, pues uno esperaría que la cantidad de fotones de la película pues sean casi nada. Entonces uno piensa allí que debe existir alguna relación entre la intensidad que yo mido en uno de esos espectros con el espesor de la película como tal. Entonces digamos que en eso se va a centrar pues la técnica. La técnica se centra en eso, en que existe una dependencia de las intensidades pues del espesor del recubrimiento. Pues aquí ya vemos algunas cosas que la técnica no podría hacer. Es que si yo tengo un recubrimiento de un material, o sea, de dos materiales que sean iguales, si la composición del material de la película y la composición del material del sustrato fuesen el mismo, pues no podría diferenciar cuáles son los picos de uno y del otro, que realmente serían de los mismos elementos y ambos se solaparían. Pero listo. Una vez digamos, ya se sabe que a partir de la información de un patrón obtenido para EDS, podría eventualmente determinarse el espesor, pues se habla de dos posibles análisis a partir de esta información, y es el análisis con patrones y el análisis sin patrones. Que pues el análisis con patrones requiere que tengamos por lo menos 3 muestras. Una muestra
volumétrica del material de la película, una muestra volumétrica del material del sustrato y pues el material de película sobre sustrato al que se le quiera determinar el espesor. Y pues a través de esos tres espectros se podría calibrar una curva, podría obtener a través de esos tres espectros podría yo obtener el valor del espesor. Una de las ventajas de esta técnica es que o sea, tiene una mayor precisión, pues con relación a una técnica sin patrones, que pues la técnica sin patrones pues solo requeriría un solo espectro para considerar el espesor del material. Y pues eso es la ventaja del método con patrones, que realmente es menos costoso porque yo podría obtener con un solo espectro el valor del espesor. Entonces, pues digamos que el análisis que yo voy a hacer a partir de aquí se va a basar en una técnica sin patrones, y pues va a ser tal y como les voy a decir en un momento. Entonces, pues para el análisis sin patrones, nosotros en este trabajo definimos una razón que se llama la razón I, la llamamos nosotros la razón I, que va a tomar, pues eso que les decía antes, que existe una relación entre las intensidades del sustrato y de la película en función del espesor. Pues vamos a nosotros a definir un parámetro que nos guarde esa información. Y pues ese parámetro lo vamos a definir como la razón de la sumatoria de intensidades de los picos K más intensos del sustrato sobre la sumatoria de las intensidades de los picos K más intensos de la película, de la película, exactamente. O sea, digamos como para que sea claro ese parámetro, porque es un parámetro muy importante. Tengo una imagen del mismo recubrimiento que les había mostrado arriba, que es nitruro de titanio sobre acero. Entonces el pico más intenso del sustrato es el hierro. Y el hierro tiene pues dos picos allí que vemos de los picos K, que es el K alfa y el K beta. Entonces digamos que el I sub K sustrato pues vendría siendo la sumatoria, la integral del pico del hierro más la integral del pico del hierro K alfa más la integral del pico del hierro K beta. Y lo dividiríamos entre la integral del pico de titanio K alfa más la integral del pico de titanio K beta. O sea, realmente es una razón de intensidades que está considerando los picos más intensos de la película, del sustrato entre la película. Entonces ahora nos preguntamos si a partir de este parámetro sería posible encontrar una relación con el espesor. O sea, una vez definido este parámetro, nos preguntamos, ¿podríamos obtener una relación con el espesor? Entonces, para hacer esto, pues vamos a utilizar software de simulaciones físicas. Entonces, pues utilizamos el método de Monte Carlo de 3 softwares que pues, están implementados bajo este método de simulación de Monte Carlo, pues que se utiliza para muchas cosas en física, y una de ellas es para simular la trayectoria de electrones en un volumen y de esta manera simular cómo se emiten pues la radiación característica de rayos X. Vamos a usar 3 softwares, que son el software TTSA NIST, que es un software pues, de la NIST, del Instituto de Estándares y Medidas de Estados Unidos, y que pues ahí pues es amigable con Python, entonces hoy en día pues es muy útil, además tiene una comunidad muy extendida. El software Casino, que es un software muy usado para este tipo de cosas, para simular las trayectorias de electrones en un material volumétrico, y el software MCX-Ray, que es un software creado por los mismos creadores del Casino. Hay un software adicional que se llama el PyPenelope, que no hemos utilizado aquí, pero igualmente podría ser utilizado para este tipo de simulación de radiación. Entonces, digamos, para hablar más en detalle, el DTSA Casino es un software desarrollado por la NIST, es un software libre, uno lo puede descargar fácilmente, uno busca en Google y aparece ahí, es de descarga gratuita, sí, es un software libre. La última actualización fue hecha en junio del 2020, es un software muy reciente, y tiene muchas características, o sea, además de poderse usar para simular los espectros para este tipo de análisis, se puede usar para cuantificación, para microanálisis químico también. Entonces, pues es muy útil. Aquí marqué en rojo una de las ventajas, y es que me parece que es muy útil que se puedan abrir los espectros de varios software comerciales, pues entre ellos, de varios espectros pues, producidos por microscopios con software comerciales. Entre ellos se puede abrir los espectros los espectros producidos por nuestro microscopio.
que eso es bastante útil porque le permite a uno trabajar sobre los espectros que ha tomado en el laboratorio. Entonces, supongo que sirve para muchos, ya tiene bastantes. Hay una librería que se llama la EPQ Library, que es la librería donde están implementados muchos métodos para análisis. Entre ellos está implementado el método de Monte Carlo y pues se puede utilizar bastante fácil con Python. Aquí pues se muestra una imagen de la interfaz del software y pues en ella muestro cómo, digamos, se muestra una simulación hecha por Monte Carlo de un espectro del recubrimiento de nitruro de titanio sobre silicio. Este software es muy amigable realmente. Allí donde dice Command y aparece el logo de Python, ahí aparece una terminal donde se pueden programar. Se puede programar absolutamente todo y o sea, es bastante sencillo utilizarlo. O sea, si uno trabaja desde allí puede sistematizar mucho las simulaciones y variar todos los parámetros que uno quiera. El otro software que utilizamos es el software Casino. Simula las trayectorias de los electrones en un volumen y pues a partir de ellas, de la integral de las intensidades, obteníamos las razones I. Sí. De este software usamos la versión 2.5, existe una versión más nueva, más reciente, que es la versión 3, que simula el volumen. Sin embargo, para lo que nosotros queremos hacer, que es simular espesores, está muy bien este software. Y el otro software que estamos utilizando es el software MCX-Ray, que es un software creado por los mismos creadores del software Casino, que también es muy útil para este tipo de análisis. Entonces, pues digamos que ya una vez mostrado los softwares, les hablo un poco sobre qué era lo que nosotros estábamos simulando. La idea es simular la razón I en función de los parámetros como más importantes que nosotros consideramos ahí, que es el voltaje de aceleración, que como les decía, del voltaje de aceleración va a depender mucho la profundidad de escape y del espesor de película, ¿no? O sea, lo bueno de las simulaciones es eso, a diferencia del experimento, ¿no? Nos permite acceder a mayor información, a simular muchos materiales con diferentes espesores de recubrimiento, ¿no? O sea, esa es la idea, utilizar las simulaciones para eso. Bueno, si una vez implementado el método para obtener los espesores, uno sabe que hoy en día se utilizan bastante este tipo de imágenes que son, esta imagen que muestro aquí es la imagen obtenida por EDS. Es un mapa de colores de la composición de una aleación de hierro, aluminio y níquel, en donde se han tomado varios espectros en varios puntos de la muestra y a partir del microanálisis de cada uno de esos puntos puede obtenerse una imagen de las composiciones del material de las regiones donde esté más concentración de un tipo de elemento o de otro. O sea, nosotros sabemos que esa información se obtuvo a través de un espectro y pues si nosotros somos capaces de obtener la información del recubrimiento a través de un espectro, podríamos obtener un tipo de mapa de esta forma, pero de los espesores, que sería de bastante utilidad, ¿no? Hoy en día en la mayoría de los softwares de los microscopios electrónicos de barrido está implementado el software, la rutina para hacer microanálisis químico. Esta rutina también, digamos que de la misma forma podría implementarse una rutina para hacer el análisis de mapeo de superficies. Como les había dicho, esta técnica no es nueva, esta técnica se ha trabajado ya desde bastante tiempo y pues hoy en día, digamos, uno de los últimos papers que se publicó fue en el 2019 del método. Es un método que aún no está tan extendido, sin embargo ya existen programas comerciales que hacen este tipo de análisis, como el programa XFilm. Es un programa comercial pues, que cuesta y pues, pero digamos que una vez uno le pone el espectro y le pone unas ciertas condiciones, le entrega el valor del espesor estimado. Sin embargo, pues se sabe muy poco, o sea, son software cerrados y no se sabe cómo funcionan ni nada. Entonces, pues, nosotros queremos es conocer más, o sea, llegar y pensar muy bien la técnica. Ahora quiero hablarles un poco sobre, digamos, ya la técnica puesta en prueba, ya en unos experimentos que nosotros hicimos aquí en la Universidad Nacional.
de recubrimientos de nitruro de titanio sobre 3 diferentes sustratos, que son el sustrato de silicio, sustrato de acero y sustrato de vidrio. Tomamos un espesor de un recubrimiento de nitruro de titanio. Queremos ver, pues, digamos que cogemos tres sustratos para ver si existe algún tipo de contribución o diferencias de la determinación de un espesor debido al sustrato. Estos recubrimientos y estos experimentos sobre la parte experimental fue hecha durante el semillero de investigación que se desarrolló en el grupo durante el año 2018 al 2019, más pues esta parte, realmente el semillero de investigación empezó en el 2017, pero la parte de determinación de espesores de películas sobre nitro de titanio, pues se comenzó en el 2018 al 2019. En este trabajamos los que aparecemos allí. Y es la primera parte, el primer acercamiento a esta técnica, pues se hizo durante ese tiempo. Sin embargo, los análisis se han vuelto a hacer todos y pues se está trabajando sobre los mismos datos experimentales. Sin embargo, los análisis se han vuelto a hacer durante durante este último periodo del año 2020. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en este experimento? Bueno, pues realmente en el experimento queremos es conocer el espesor de los recubrimientos sobre cada uno de los sustratos utilizando la técnica, utilizando el EDS. Pero pues a través de las simulaciones nosotros podemos simular el comportamiento de la razón I en función del voltaje y del espesor. Entonces realmente lo que queremos es conocer cuál es la forma de la superficie formada por estos tres variables. La razón I, que fue la que les definí antes, que me relaciona las intensidades del sustrato entre las intensidades de la película, el espesor, que claramente debe depender, esa razón debe depender del espesor, que les había dicho que si yo tengo un espesor muy grande, pues no tendría yo ninguna contribución del, 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 del sustrato, entonces digamos que eso debería afectarme la razón I por la forma en que está definida. Y también les hablaba del voltaje de aceleración, que es un parámetro muy importante, porque pues de él va a depender la profundidad máxima de penetración, ¿no? La profundidad de escape, perdón. Entonces, pues la idea es esta, ¿no? ¿Para qué? Para conocer el método, o sea, pues estamos calibrando el método, estamos utilizando el método. Entonces, nosotros partíamos del conocimiento del espesor de las películas, o sea, hacíamos los experimentos a varios voltajes de aceleración sobre los diferentes materiales, sobre los diferentes recubrimientos, pero pues también necesitábamos conocer de una vez los espesores para comprobar si las predicciones del método estaban cercanas al valor real, para calcular las discrepancias. Entonces, para esto, pues lo que hicimos fue que tomamos una vez las muestras ya estaban hechas, realmente se hicieron 4 recubrimientos sobre las 3 muestras distintas, y pues una vez estos ya se habían terminado los experimentos, las muestras fueron medidas, fueron determinado el espesor por la técnica de sección transversal en el, en el, en el, en el microscopio de barrido electrónico del departamento. Estas imágenes que se ven allí son imágenes tomadas con electrones secundarios. Entonces, listo. Los primeros resultados que obtuvimos de las simulaciones son estos que vemos aquí, que es este es un corte de la superficie que yo les estoy mostrando para varios voltajes de aceleración, 4 para ser exactos. 4 voltajes de aceleración, a 12 kiloelectronvoltios, 18, 24 y 30. Estamos simulando la razón I en función del espesor de las películas. Entonces, pues lo primero que vemos es que para los 3 softwares, las simulaciones reproducen el mismo comportamiento aproximado, ¿sí? Y pues digamos que el comportamiento que se observa allí es el esperado, de cierta manera, ¿sí? Es el esperado, ¿sí? Sin embargo, aunque los softwares reproduzcan el mismo comportamiento en promedio, pues ellos tienen discrepancias entre sí. Entonces aquí en esta imagen yo les muestro las discrepancias que existen entre los softwares a la hora de simular el espesor de las películas. Entonces, al simular la razón I, estamos simulando la razón I.
pues vemos un comportamiento, una cierta tendencia a que para valores de espesores bastante grandes la discrepancia entre los softwares es mayor y que para valores más pequeños la discrepancia tiende a ser más pequeña. O sea que uno podría pensar que para valores más pequeños, para las simulaciones de valores de espesores menores a 1000 nanómetros, uno tiende a tener que los resultados obtenidos de la simulación van a concordar más. Digamos que la anterior curva solo podía obtenerse a partir de la simulación porque no es posible obtener tantos puntos de espesores para la razón I, pero digamos, estas curvas ya comparamos datos experimentales con datos de la simulación. Esta es la razón K experimental y la razón K calculada por los 3 softwares para los 3 distintos sustratos. Lo que se observa, lo que queremos aquí observar es que, y lo que se observa realmente es que en promedio los softwares reproducen el mismo comportamiento que se observa experimentalmente, la misma forma de las curvas. Vemos que en la curva de la derecha, en la del sustrato vidrio, se observa un cambio de concavidad que resulta bien interesante en esta curva, que pues también reproducen los software. Para los otros dos se presenta el cambio de concavidad, como digamos en los análisis que hemos hecho es que debía presentarse el cambio de concavidad, pero debía presentarse a mayor energía y por lo tanto como nuestro software, nuestro microscopio solo llega hasta los 30 kilovoltios, pues hasta allí pues no observamos este cambio de concavidad. Esta es como la gráfica ya donde comparamos los valores obtenidos por las simulaciones, los valores que predice las simulaciones de los espesores para una cierta razón K, una razón I y ratio, perdón, una cierta razón I para los diferentes sustratos a diferentes voltajes de aceleración. Entonces, pues para cada sustrato, para cada recubrimiento, uno tomaba un espectro con el software y a partir de él podía uno obtener una razón I. Y a través de esa razón I, porque ya encontramos una relación funcional entre el espesor y la razón I, podríamos obtener el valor del espesor. Entonces aquí lo que estamos observando son los valores del espesor calculados para los diferentes recubrimientos con los diferentes softwares para diferentes voltajes de aceleración. Es una gran conclusión que vemos es que las curvas en rojo siempre tienden a estar más abajo que las curvas en verde o en azul o en naranja. Y eso significa que, en este caso, la discrepancia de los valores calculados con los voltajes de aceleración altos para los 3 softwares es siempre menor que para valores de aceleración más pequeños. Eso es algo que aún no logramos entender del todo. Es porque existe ese comportamiento, porque a valores mayores de voltaje de aceleración más altos tenemos menor discrepancia que para valores de voltaje de aceleración más pequeños. Algo que aún no estamos entendiendo y que seguimos trabajando en eso. Porque pues si observamos, digamos, los 12 kilovoltios siempre tienden a estar muy, muy arriba, muy por encima del promedio, ¿no? O sea, tienden a estar, son los valores que mayor discrepancia tienen. Otra cosa que observamos es que el silicio tiene un comportamiento muy distinto, o sea, porque más o menos para los otros dos el comportamiento es parecido, es como más estable. Sin embargo, para el caso del silicio, vemos que la discrepancia decrece. O sea, digamos que aquí podemos pensar que hay un efecto del sustrato en esta técnica, ¿no? El hecho de que tengan un mismo espesor y que sea la misma película, pues no salva el hecho de que el sustrato también afecta en esta técnica, ¿no? Hay efectos de fluorescencia posiblemente. Y pues bueno, digamos que las conclusiones, que sería un poco recoger lo que he dicho, que en resumen sería que pues los 3 programas reproducen la misma física del fenómeno. O sea, la forma en que la razón I depende del espesor, la reproducen los mismos 3 softwares. Las discrepancias, como les mostraba, de la simulación entre software para un mismo espesor, para un mismo espesor, o sea, para las discrepancias entre razones I para un mismo espesor a un mismo kilovoltaje, dependen de los sustratos. O sea, las discrepancias son distintas para los diferentes sustratos. Hay una contribución del sustrato a esas discrepancias entre softwares.
y que pues en promedio pues la exactitud de la estimación para valores altos de voltajes de aceleración tienden a ser pues mayores al 90%. O sea, la exactitud de lo que hemos encontrado hasta el momento es que para valores de potenciales de aceleración elevados tenemos mayor exactitud, y pues algo que aún no entendemos del todo y que seguimos trabajando un poco. Pues a unos breves agradecimientos pues, a la Universidad Nacional de Colombia, donde hemos desarrollado toda esta actividad académica, al laboratorio, donde pues hicimos todas las actividades, pues al semillero, el grupo donde empezaron las actividades de estas actividades, donde pues aprendimos las técnicas básicas para tratar ese tipo de problemas. Bueno, pues un agradecimiento también al profe Carlos Mario, que pues me ha guiado bastante en el proceso. Unas referencias, pues, me valí mucho del libro del Goldstein, y pues ya, listo. Gracias por la atención y pues cualquier pregunta es bienvenida.